8 de noviembre es la fecha de salida de Sonic Frontiers. Llevamos desde 2017 sin un nuevo título en 3 dimensiones de la saga. 5 años esperando con muchísima ilusión, aunque en mi caso esa ilusión se fue desvaneciendo. Sonic Force llegó a motivarme y lo esperé con muchísimas ganas, pero no era un juego para mí. No digo que fuese un mal título, simplemente mis expectativas fueron otras, y eso solo me hace culpable a mí de que no me gustara como le pudieron gustar a otros. Con Sonic Lost World, título lanzado en 2013, me gustó el cambio en la jugabilidad, sobre todo al principio, pero nunca sentí estar jugando a un título del erizo, y la historia que contaba jamás llegó a engancharme. Siempre lo noté una respuesta a Mario Galaxy, obviando sus diferencias, claro. Vale, nos movemos a 2011 con Sonic Generation, un título que nos presentaba por primera vez en 3 dimensiones al Sonic clásico, y debo decir que este título sí me gustó. En cuanto a historia, no es nada del otro mundo, pero la jugabilidad sí llegó a entretenerme y devolverme la ilusión que pude perder por un nuevo título del erizo. Con Sonic Colors, que fue lanzado en 2010 para la Nintendo Wii, nunca llegué a conectar con el título. La sensación de velocidad era genial, pero la historia nuevamente no me enganchó, y el tema de los Wisps... bueno, dejémoslo ahí. No quiero alargar mucho más mis impresiones de otros títulos, pues estoy dando la impresión de que no me gusta nada esta saga de videojuegos, y para nada, es mi favorita. Pero si os digo que llevo sin disfrutar plenamente un título de la franquicia desde 2001, con Sonic Adventure 2, ¿cómo es posible que pueda seguir atrayéndome la saga? Si parece todo lo contrario, un hater con todas las letras. Pues bien, son años esperando volver a sentir la ilusión por un título del erizo, y Sonic Frontiers me lo ha vuelto a hacer sentir. Hasta que el primer gameplay que mostraron los de IGN, el simple hecho de ver a Sonic correr libremente por un mundo tan grande me hizo clic la cabeza, pues sentí lo mismo que con Sonic Adventure, el poder ir libremente por distintas zonas y lo bien que me lo pasé correteando e investigando. Con esto no quiero decir que lleve desde 2001 sin ilusión por un nuevo título del erizo, pero este concretamente tiene lo que busco. Una banda sonora con temas tranquilos y otros más cañeros. De la historia no he querido saber mucho para no spoilearme, pero parece mucho más interesante que de títulos anteriores. Tiene unos enemigos imponentes, no tienen una forma bien definida algunos y otros que recuerdan a criaturas Lovecraftianas o sacados de Evangelion totalmente. Con esto lo único que quiero decir es que tengo muchísima ilusión por Sonic Frontiers. Mi único miedo que le puedo tener es que a mí, en lo personal, por el hype que tengo, no llegue a cumplir mis expectativas. Pues parece ser, siempre han sido muy altas. Y esto no es culpa de la saga, es mía propia. Habrá gente que ha crecido con Sonic Colors y desde entonces ha disfrutado con cada título de la saga, así como yo disfruté con Sonic Adventure, mi primer título en 3D de Sonic. La saga no está acabada como muchos afirman, simplemente ha tocado diferentes palos y diferentes fórmulas que, aun sin saber cómo será Frontiers, esperemos que hayan dado con la clave. Quería hacer este vídeo para dejar mi punto de vista sobre lo ilusionado que estoy con este nuevo juego, y me gustaría saber vuestra opinión sobre Sonic Frontiers. Así que si quieres deja un comentario y explícame si te hace ilusión este título o no, y qué esperas de él. Y voy a repetir lo que dicen muchos otros, pero dale a like si te apetece y suscríbete. También puedes dejarme algún comentario sobre qué otro vídeo te gustaría que hiciera. Y nada más, un saludo